Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos un lunes más a este espacio de mi mejoramiento personal, que es vuestro mejoramiento personal. El tema de la conferencia de hoy es un tema que se puede alargar, se puede profundizar, se puede hacer muy extenso, pero me apetece hacerlo muy sencillo, para gente casi como para un niño, de una forma en que veamos las cosas muy simples. De hecho, lo son. Desgraciadamente lo hacemos más complejos, más complejas. Pero vamos a verlo. El tema de hoy es espiritualidad. ¿Qué es realmente? Qué interesante, ¿verdad? ¿Habéis encontrado en vuestro entorno gente que es muy materialista, gente que es muy pragmática, gente que solo cree en lo que ve, pero también hay gente que ve más allá de lo que se ve? A eso vamos a enfocarnos hoy. ¿Qué os parece? El tema de la espiritualidad. ¿Qué es realmente? Bien, para ello me voy a basar en algunos libros, por ejemplo, en este libro ilustrado de mi autor favorito, donde nos habla de las partes del hombre, y es de donde voy a sacar las referencias. También os recomiendo el libro de autoanálisis, que nos muestra bastante información y sobre todo ejercicios prácticos para desarrollar habilidades y capacidades. Otra fuente de información puede ser el libro de mi autor favorito, Ronald Hubbard, Un nuevo punto de vista sobre la vida. Tiene una serie de artículos muy sencillos, publicados en revistas en su época, que los entiende cualquier persona. Es muy fácil y muy sencillo de leer. Bueno, vamos al grano. Espiritualidad. ¿Qué es realmente? Para ello vamos a comenzar hablando de las partes del hombre. ¿Qué es lo que es un ser humano? ¿Un hombre, una mujer, un animal? Tenemos una parte física, tenemos unas percepciones físicas que son evidentes. Lo que veo, veo. Lo que oigo, oigo. Lo que toco, toco. Son percepciones físicas. Son las que llamamos los 5 sentidos. Las percepciones a través del cuerpo físico. Pero ¿somos realmente un cuerpo físico? ¿Se acaba la vida cuando ese cuerpo deja de funcionar? Vamos a verlo. En el material que vamos a tratar hoy, cuando hablamos de las partes del hombre, hablamos de 3 partes. Una, el cuerpo, esto, la ánfora o el recipiente donde estamos, el habitáculo, nuestra tarjeta de visita, como nos reconocemos físicamente, el cuerpo, aquí lo he dibujado, el cuerpo. Es una de las partes del hombre, el cuerpo, es la parte visible. Ahora vamos a meternos en partes no visibles, pero que vamos a poner una serie de ejemplos para que podamos entenderlas bien. La mente, otra parte del hombre. Todos tenemos mente, ¿no? Es el archivo de datos del que nos nutrimos para tomar decisiones, etc. Entraremos un poquito más después, en profundidad, en descifrar o en describir lo que es la mente. Y la parte más importante, con la que quiero comenzar, el espíritu, puesto que hoy vamos a hablar de espiritualidad. ¿Qué es el espíritu? Estas son las 3 partes del hombre. Cuerpo, mente, espíritu. Como os he dicho, el cuerpo es algo que vemos, que tocamos, que percibimos, que lo sentimos, que es real, como este encerado, como esta mesa, como el pelo, como los brazos, el cuerpo. La mente ya es algo más intangible. Ya no la podemos tocar, pero la podemos sentir. Y por fin, el espíritu. También denominado en algún otro tipo de creencias, el yo, la conciencia que somos, el alma, también ha sido llamado, en otras creencias elan vital, energía vital. Es eso que definimos como lo que somos. Cuando decimos yo,
¿quién es Jesús? Y digo yo. ¿Quién es María? Y María dice, yo. Ese es la conciencia de uno mismo que dice, ese soy yo. No es el cuerpo el que dice yo, sí, el sonido sale de la boca, pero es el ser, el yo, la conciencia, el alma, el espíritu, como le queramos llamar. Esa energía que motiva y hace funcionar el cuerpo. Es como el conductor del cuerpo, que utiliza la mente como el sistema de datos recogidos a lo largo de la existencia para mover ese cuerpo. Pero el cuerpo solamente es la tarjeta de visita, es la carcasa o el coche que conducimos, pero tú no eres el coche, ¿verdad? ¿Tú qué eres? Tú eres la persona que conduce el coche. De la misma manera, también conduces tu cuerpo utilizando la mente, como vemos, el yo, el espíritu, utilizando los datos almacenados en la mente, la memoria de la persona, dirige el cuerpo, mueve la mano. ¿Quién ordena que mueva la mano? Levanta la mano derecha. Esta es la mano derecha, ¿eh? Levanta la mano derecha. Muy bien. Y obedece el cuerpo. ¿De acuerdo? Vale, entonces os voy a leer algunas partes del libro que dice, las partes del hombre. Se puede dividir al hombre como individuo en tres partes. La primera de ellas es el espíritu. La segunda de esta parte es la mente. Y la tercera de estas partes es el cuerpo. Aquí lo he invertido. Primera, segunda y tercera. ¿Por qué dice la primera el espíritu? Vamos a verlo. El espíritu es la persona misma. No es su cuerpo o su nombre, el universo físico, su mente o cualquier otra cosa. Es eso que está consciente de ser consciente. La identidad que es el individuo. Yo estoy diciendo como espíritu que soy yo. El espíritu es el yo. Uno no tiene un yo. Uno es el yo. Es un concepto intangible, ¿verdad? Pero vamos a poner algún ejemplo. Vamos a poner, para ver cómo son estas tres cosas, más exactamente, vamos a hacer esta demostración. Estáis sentados en una silla, muy bien, os situáis sentados en una silla, observaros que estáis sentados en una silla. Te miras, tu cuerpo está sentado en una silla, ¿verdad? Ese es tu cuerpo. Lo que estás viendo, que está sentado en una silla, eso es tu cuerpo. Eso es algo que posees, que tienes, tu cuerpo. Ahora, obtén la imagen de un gato, el cuadro de imagen mental de un gato. Cierra los ojos para ayudarte. ¿Puedes ver un gato? ¿Notas que es un gato? Y en eso estás mirando cuadros de la mente. ¿Algún gato que viste, que reconoces? La mente son cuadros de recuerdos, de vivencias, de experiencias que los tienes archivados, que tú puedes recuperarlo. De hecho, lo hacemos instantáneamente. Un gato, pum, tenemos la información del gato y la sacamos. Pero ahora lo que os pido es que miréis el gato. ¿Estás viendo el gato? Pues eso es la mente. Ese cuadro que estás viendo ahora lo has sacado de la mente y lo traes. Muy bien. Obtén el cuadro del gato otra vez. Mira el gato. Vale, ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Quién o qué está mirando ese cuadro? Y ahí está la respuesta. Ese es el ser, ese es el yo, ese es el espíritu. Pues de las tres partes del hombre tenemos el espíritu como la más importante, que es el que a través de la mente toma de los datos que tiene la mente, de su información, de su educación, de sus malos momentos también, están todos archivados, organiza lo que tiene que hacer el cuerpo. Vamos a andar, venga, a andar.
Vamos a sentarnos. Bueno, pues nos sentamos. Entonces, ¿quién ordena todo eso? ¿Y quién tiene los datos de cómo sentarse, de cómo comer, de cómo, en fin, hacer las visitas, peinarse, de cómo aplaudir? Todos esos datos están archivados en la mente y el espíritu es el que lo ve y ordena al cuerpo que lo hace. El ser más importante, lo más importante de estas tres partes es el espíritu. Y aquí estamos hablando de espiritualidad. Entonces vamos a hablar de una serie de datos. Hemos dicho que la persona, el espíritu es el ser. El centro de movimiento, como nos reconocemos, no nos vemos, no tenemos todavía esa capacidad para vernos de espíritu a espíritu. Nos vemos como cuerpos y nos identificamos. El cuerpo es como la tarjeta de identificación, como el carnet de identidad. Me estáis reconociendo a mí como Jesús y cada uno de vosotros os podéis reconocer como María, Ángel, José, etc. Pero porque tenemos la imagen del cuerpo. En realidad, nos estamos comunicando de espíritu a espíritu. Solo que el cuerpo es la tarjeta de visita. Estas tres partes del hombre, el espíritu, la mente y el cuerpo, son cada una un campo de estudio diferente, pero se influyen entre sí de manera notable y continua. De las tres, la entidad superior es el espíritu, ya que sin él no habría ni mente ni animación en el cuerpo, mientras que sin un cuerpo o una mente aún hay animación y vida como espíritu. El espíritu es la persona. Tú no eres un cuerpo, eres un ser espiritual. Bien, entonces vamos a ver cómo percibimos las cosas de la vida. Con los canales o con las aplicaciones que tiene el cuerpo, siempre hablamos de las 5 aplicaciones básicas: la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto, en todo el cuerpo. Esas son aplicaciones que a través de los años pues van perdiendo fuerza, pero la mente continúa grabando a menor velocidad, puede ser, pero continúa grabando a lo largo de la vida, y es el espíritu, el yo, la consciencia, el que a través de los datos percibidos actúa y hace actuar ese cuerpo en el universo físico, está recogiendo experiencias. El espíritu tiene también una serie de percepciones que a veces no os ha ocurrido que quieres llamar a una persona por teléfono y de repente ella te llama. ¿Ha habido un tipo de comunicación telepática? ¿No hemos necesitado el teléfono? Esas son las llamadas percepciones extrasensoriales del espíritu. Uno puede estar viviendo de una forma material, alimentando su cuerpo, cuidando su cuerpo, y a través de las 5 percepciones, de los 5 sentidos, vivir una vida. Es una vida un tanto vegetal, que se puede enriquecer teniendo más conciencia de lo que somos, de que como espíritus, como seres espirituales, tenemos otro tipo de percepciones que muchas veces nos vienen, pero las invalidamos porque decimos: uy, esto es imaginación, etc. La psicología y la psiquiatría trata de destruir ese tipo o de anular ese tipo de percepciones que a veces son extrasensoriales, son percepciones del espíritu, tales como la intuición. A veces percibes como que hay algo que deberías hacerlo de otra manera, o como que las cosas deberían ser de otra manera. La telepatía, esa comunicación de mente a mente. La clarividencia, percibir o adivinar hechos lejanos o futuros. Todo esto se puede desarrollar. La precognición, tenemos una precognición.
es como si viéramos algo del futuro, tenemos una imagen o una percepción que no es del cuerpo, es del espíritu. ¿Mm? Y esto, si atendemos a este tipo de señales o de percepciones que son extrasensoriales, son percepciones espirituales, nuestra vida gana mucho, mucho, mucho en riqueza, en sabiduría, en conocimiento, porque muchas veces percibimos cosas que no sabemos explicarlas. Son intuiciones que las invalidamos o las anulamos porque no son muy bien vistas por el sistema de creencias en el que estamos viviendo en este planeta. Pero son percepciones espirituales que se pueden desarrollar, como puedes mejorar la vista, como puedes mejorar el olfato, como puedes mejorar el gusto. También podemos mejorar esas percepciones extrasensoriales. Y para eso, pues os recomiendo una serie de ejercicios que podéis hacer que os van a ayudar del libro de autoanálisis de mi autor favorito, Ronald Hubbard. En él tenéis como unas 50 páginas de teoría, de información, pero la mayor parte del libro son ejercicios que van a desarrollar, en principio, vuestra memoria, van a ordenar todo esto que de alguna manera parece que está así ordenadito, pero muchas veces está un poquito revuelto. Y entonces, ahí no me acuerdo de aquello porque no llego a acordarme, incluso cosas cercanas que han ocurrido hace un mes y que pues no sé si estuve allí o no estuve o me lo han contado, no tenemos la noción exacta. Muy bien, con los ejercicios del libro de autoanálisis vais a conseguir mejorar este nivel de percepciones porque vais a poner en orden vuestra mente para que como conciencia tengáis el archivo en orden para poder dirigir el cuerpo de una manera sana. Ayudará a mejorar la calidad de vida, ayudará a mejorar la memoria, principalmente, y muchas cosas más. Entonces, aquí tenemos una explicación muy sencilla de algo que no podemos tocar, pero podemos intuir, porque tenemos revelaciones, porque tenemos sensaciones y tenemos una mente, que la mente sí que casi la podemos tocar, porque nuestros recuerdos están ahí, los podemos archivar, podemos coger papel y bolígrafo y decir, bueno, a los 10 años yo vivía en tal sitio y hacía este tipo de cosas y me movía así. A los 15, pues ya cambié de casa o lo que sea, ¿no? A los 20 empecé a trabajar, a los 25 conocí a mi pareja, a los 30 nos casamos, a los 35 tuvimos nuestro primer hijo, etc. Tú puedes hacer esa lista, que de hecho está aquí, está en tu memoria, pero la puedes pasar a papel. Importante, porque el Alzheimer te puede atacar. Entonces, si lo tienes escrito, ya tienes una serie de datos fidedignos. Bien, para profundizar más en todo este mundo de espiritualidad, pues os recomiendo que comenzar con el libro de autoanálisis, como os he dicho. También es conveniente tener algunas nociones de los artículos que escribió mi autor favorito, Ronald Hubbard, en el libro Un nuevo punto de vista sobre la vida. Estos dos libros podéis adquirirlos pidiéndose en vuestra librería habitual y si no los tienen, o lo que sea, podéis llamar a la dirección que os voy a dejar al final de esta conferencia en la pantalla, donde tendréis nuestros teléfonos, la dirección, cómo contactar con nosotros y qué podemos hacer. ¿De acuerdo? El primer paso es contactar con nosotros, podéis hacer un test donde se ve dónde están, cómo están esas aplicaciones también y cómo desarrollarlas, cómo empezar a mejorarlas. Muy interesante. Entonces, esta es la buena noticia. Tenemos un montón de cosas que ganar y ninguna que perder. Entonces, ¿por qué no apostar a ganar? Todo el mundo ganamos. Podéis ganar muchas cosas, sobre todo en bienestar, en conocimiento, en sabiduría,
en mejorar nuestra calidad de vida, en comprender mejor las cosas. Muchas veces no sabemos por qué nos ocurren, por qué tenemos ese tipo de percepciones y a veces decimos, bueno, son imaginaciones. Pues no, no lo son. Podemos tenerlas en cuenta. Vamos a encontrar la forma en que también nos dejemos guiar por ese tipo de percepciones espirituales o extrasensoriales que a veces pues, nos vienen dadas. Venimos con esas aplicaciones, lo que pasa es que no las utilizamos. Pues una forma de desarrollar esas aplicaciones es entrando en contacto con el mundo espiritual. Y para eso los libros que os he recomendado son muy valiosos. Bueno, pues nada, deciros que nuestra próxima conferencia no va a ser la semana que viene, puesto que es lunes de Pascua. La vamos a atrasar a dentro de 15 días. La próxima conferencia va a ser el día 17 de abril del 2023, como siempre a la misma hora, a las 7:30, y va a llevar por título ¿Cómo evitar el fracaso escolar? Esta es una conferencia muy recomendada para cualquier persona que está estudiando o para cualquier padre o madre de familia que desea ayudar, o abuelete, como yo, casi, que desea ayudar a sus hijos, a sus nietos en el tema del estudio. Es muy interesante porque vamos a tratar de algunas barreras que nos vienen, que tenemos a la hora de estudiar y cómo superar esas barreras. Viendo qué tipo de indicadores físicos nos ocurren y sabiendo cómo detectarlos y cómo eliminarlos. Muy interesante. Entonces, os emplazo al próximo lunes, no el próximo lunes, el lunes que viene, sino al lunes 17 de abril, a esta nueva conferencia, ¿Cómo evitar el fracaso escolar? Entonces, por mi parte, esto es algo muy simple, pero es lo que quería deciros hoy. Podéis profundizar más en estos temas adquiriendo los libros que os he mencionado. Y sin más, despedirme agradeciendo vuestra atención. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días. Hasta entonces.